Buenas noticias, Bien, jefes, miembros ejecutivos. Estoy para que todos nos escuchen, estoy dando tiempo. A partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo sube 15%. 15% el salario mínimo. Ya, lo autorizaron. Los empresarios no están muy felices, pero se dio. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos resolvió que para el 2021 el salario mínimo tendrá un aumento de un 15%. Con esto el sueldo mínimo diario pasará de 123 pesos a 141 a partir del 1 de enero. Ya saben que en la frontera es un poco más alto el salario mínimo, allá llegará hasta los 213 pesos. Claro, los hombres de negocios querían que el gobierno pusiera una parte para dar ese aumento. Vamos a ver qué pasa, porque nada más aquí en el Distrito Federal dicen 325,000 empleos se han perdido. Lo importante sería recuperar esos empleos, Manelik. Como dicen, ¡ay, qué bueno! Viene el aumento al salario mínimo. Nada más que encontremos trabajo y lo vamos a disfrutar. Pero ahí sí se está recuperando un rezago deliberado que se acumuló durante 40, 50 años, ¿no? De que se subía el salario, pues muy por abajo de los incrementos reales que se daban año con año, ¿no? Entonces, el salario mínimo que en los años 50 y principios de los 60 bastaba realmente para para mantener una familia, dejó de hacerlo, se volvió simbólico y solo servía cuando varios miembros de la familia trabajaban. Claro, porque la inflación, lo que conocemos como la inflación, crecía más que el salario. Pero mira, lo que están advirtiendo, y yo creo que con mucho tino, es que esto va a terminar de darles en la torre a las pequeñas y a las medianas empresas, las microempresas, porque son las que más están sufriendo, son las que no pueden... Pero son las que pagan salario mínimo, las microempresas. Sí, sí. No creo. Sí. No, sí, pues... Y son las mayorías, son las pequeñas papelerías de 15 empleados, son las ferreterías de 10, son ese tipo de empresas en las que compramos la mayoría de nosotros, a las que se las va a llevar el tren, porque eso es lo que están advirtiendo, ¿eh? Además estamos saliendo de la pandemia. Vamos a ver cómo le va a esas pequeñas empresas que están con horarios retenidos, sujetas a pagar impuestos, luz, todos los servicios que requieren y que están compitiendo contra el comercio informal, que es infame, Liliana. No, y es que el salario mínimo se volvió como una referencia, ¿no? Para cobrar ciertas multas, hacer ciertas cosas, pero también otro de los aspectos que se ha tomado mucho, o más bien que ha sido lo que ha impulsado el que se eleve el salario mínimo, ha sido el Tratado de Libre Comercio. Fue una de las condiciones que pusieron Estados Unidos y Canadá a México para que estuviera en aparentes condiciones más equilibradas con los otros dos países, México, para poder entrar en estos acuerdos, que hubiera más solvencia para que se moviera más la economía, que sabemos que estamos en una situación muy distinta de lo que es Canadá y de lo que son los Estados Unidos, pero fue algo en lo que estos dos países estuvieron presionando bastante a México. No era tanto porque el presidente o el gobierno, mejor dicho, quisiera hacer estos cambios, sino que de allá había una presión muy fuerte desde que inició este sexenio. No subes el sueldo por decreto. No. O sea, tiene que haber una serie de condiciones económicas que te permitan subir los salarios para que no impactes a la economía ni a las empresas grandes, medianas y pequeñas. Pues lo anuncian, hoy vienen en varias primeras planas de la prensa nacional, que hablan que sí puede impactar negativamente y llevar a la quiebra, como decías, a las pequeñas empresas, porque necesitas crecimiento, necesitas inversión,
viene o ya estamos atravesando como el inicio de la crisis económica provocada por el coronavirus. Yo creo que todavía falta por ver desempleo, empresas quebradas, y yo creo que el año donde vamos a estar viendo todo eso es apenas el próximo. Yo creo que tendría que ser más mesurado el gobierno, porque evidentemente si tú hablas y anuncias a los cuatro vientos, y seguramente hoy el presidente lo hablará en la mañana, aumentamos otra vez el salario mínimo, pues claro que toda la gente va a decir bien. Ahora, ¿cómo aplica en la realidad? Ese es el punto. Ahí es donde podrían decir en términos, creo que lo dijo Sor Juana Inés de la Cruz, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Es que afecta, como dice Manelica, a las pequeñas empresas, a todas esas pequeñas empresas que durante este año han perdido notablemente sus ingresos. Y las grandes empresas, ¿qué hacen? Pues corren personal. Hay una forma muy fácil para ellos porque ellos tienen muchos. Entonces, si quieren nivelar las cosas, empiezan a despedir. No se está decretando un aumento general de salario, se está levantando el límite del salario mínimo, que era intolerablemente bajo en México, nada más. A nadie le van a subir el salario, que no gane el salario mínimo. Pues yo sé que algunas empresas sí lo tienen especificado en sus reglamentos, Mario. Sí. Que si sube el salario mínimo, ¿suben todos los salarios? Mentira. No en el mismo porcentaje, pero lo tienen que hacer. Nada. El contrato colectivo determina qué tanto suben los salarios. Eso nos beneficiaría a nosotros, a todos los demás, pues sí, si subieran todos parejitos. Sí, no, nadie dice que suban todos. Es marginal como afecta a las empresas grandes. No es nada. Nadie dice que suban a todos, pero las que manejan salario mínimo y esas pequeñas nóminas son las que están en la orillita. Mira, un ejemplo rápido. Aquí recomendábamos un negocio que vendía radios AM y FM. Uh-huh. Ayer vino Claudia Sánchez, que es la que tenía ese business, ese negocio. Ya tronó. No se puede. Con mucha tristeza nos vino a platicar que van a poner ahí otro tipo de negocio, pero que ese ya no dio para más. Tuvieron que correr a toda la gente. Ella misma dice, ahora estoy así cruzada de brazos. Lo que hace es vender radios a domicilio. Pues sí. Se quedó sin el local, no puede pagar la renta, no se puede pagar la nómina, le suben los impuestos, le cierran los horarios, les caen los de Hacienda, les caen los que le revisan los permisos. Y afuera de ella hay un puesto con 20 radios, que no paga ni la luz, que lo único que paga es la lona y una cuota por el pedazo de lugar que se queda. Entonces, Claudia Sánchez ayer nos platicó. Quien quiera un radio, ahorita le damos su teléfono, porque algo iba a decir Alejandro. Es un hecho que no fue una sugerencia. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos decretó un incremento global de ese 15%. Ahí hay que ver cómo opera, insisto, en los distintos niveles de las empresas, pero es una cuestión, y además se opusieron, obviamente los empresarios se opusieron a este tipo de decretos totalmente. Es un decreto. Sí. Claro que es un decreto, pero solo aumenta el salario mínimo. Exacto. Sí, solo aumentan salarios arriba del salario mínimo si si los empieza a rebasar ese salario mínimo. Pero nada más. Los demás no van a, pues hay contratos colectivos, que es lo que se va a respetar. No van a aumentar nada. Cuando se renueve el salario, el contrato colectivo, se aumentan los salarios. El teléfono de Claudia, un abrazo Claudia y mi agradecimiento, 55 32 70 31 72. Dice Claudia que tiene radios de todos y que usted le pida y ella le lleva hasta ahora su casa.
red social de WhatsApp. Dice que manda las fotos, las características y a domicilio. Y ahí tiene ya un buen regalo para Navidad. A domicilio sin que salga. 55 32 70 31 72.